una lucha que tienen que tener en vuestras oraciones. Orad con gran fervor y deseo. Orad con vigor a Dios, pidiendo por mí que yo pueda ser capacitado, porque de otra manera fallaré y caeré, y me rendiré a la persecución, a la naturaleza dura de la tarea que tengo que hacer. No lo puedo hacer. Dios debe ayudarme. Dios me ayudará, pero no si ustedes no oran. Porque Dios ha hecho que seamos dependientes los unos de los otros como creyentes. ¿Tú eres un cristiano? ¿Cristiana? Claro que sí, si has creído en Cristo. Si has confiado en su sangre derramada. Si has venido a Él. Si has experimentado la salvación. Pero estás un poquito retraído de la comunión cristiana. ¿No ves tu gran necesidad de acercarte a otros, de servir al Señor en la iglesia, de ser parte de la comunión en Cristo, de la iglesia, de la familia? Pues entonces no puedes estar completo como creyente. Dios te ha hecho, como a mí también, dependientes los unos de los otros, de otros creyentes. Necesitamos el aliento de otros creyentes y su ayuda. Piensa al respecto del apóstol Pablo, logrando todas estas cosas, y dice: anhelo venir a vosotros, deseo veros. Va a ser una gran fuente de fortalecimiento para mí el poder ver cómo Dios os ha establecido, y Él ha establecido la iglesia en Roma. Cómo Él os ha preservado a través de vuestras dificultades y tribulaciones y persecución. Y tenían eso en Roma, tenían bastante oposición. Cómo Dios os ha hecho avanzar. Y cómo Él ha bendecido su palabra y os ha profundizado y fortalecido. Y ha edificado vuestro carácter y servicio y la oración. Anhelo tanto ver todo lo que Dios ha hecho allí en Roma, y tener vuestra comunión, y tener vuestra ayuda, y tener vuestras oraciones. Él necesitaba estas cosas. Y en especial si Él tenía que ir a España. El Señor obra en diferentes maneras, pero aquí vemos el mensaje constante de Pablo a través de las epístolas. En lo que respecta a sí mismo: orad por mí, decía Pablo. Bueno, si estás removido de la congregación, de la comunión, de la iglesia, si estás ahí en la orillita, o si tratas la iglesia como una tienda y vienes, adoras, estás satisfecho, eres ayudado y te vas, y no te relacionas con otras personas, pues la mitad de tu vida cristiana puede faltar, puede no estar allí, y bastante ayuda no la tendrás. Y tampoco tendrás la bendición de ser ayuda para otros. Esto es algo mutuo. Tal vez has perdido gran avance en tu vida cristiana, certeza de salvación, porque Dios tiene la intención de obtener esto a través de la familia espiritual. Mucho de esto te lo dará de forma directa, mucho de esto te lo dará a través de la familia de la fe. Y aprendemos esto a partir de estos versículos del apóstol. Él necesitaba las oraciones y él se gozaba de tener la comunión con ellos, y esto hacía una gran diferencia para ellos. Mira, es algo mutuo. Vamos al versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Él está a punto de ministrar en dos formas: va a predicar, y otra cosa que iba a hacer es dar los dones, el apoyo, el alivio que había sido donado por muchas iglesias gentiles para poder aliviar a los cristianos hambrientos en Jerusalén. Así que les iba a aliviar. Y después en el versículo 28 también iba a dar otra cosa. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Lo vuelvo a mencionar, versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Él iba a dar y también iba a recibir. Leemos los versículos, versículo 30, para que orasen por él. Versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptable. Entonces vuestras oraciones serán de ayuda, serán ayuda para mí. Después versículo 24, otra vez al final. Una vez más, y ser encaminada ya por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Iba a ser llenado hasta arriba, hasta la coronilla, hasta arriba.
con este nuevo incentivo y motivación debido a la comunión, la interacción con los creyentes allí en Roma. Esa era su intención, era algo doble. Somos una comunión, una familia del pueblo de Dios para que podamos dar y para que podamos recibir, para ayudar a otros y para ser ayudados por otros. De muchas maneras que mencionaremos. Es una seña de gracia. Cuando vamos, por ejemplo, a Hechos 2:42 y leemos un poquito de las características de aquellos que habían sido convertidos en el gran avivamiento que vino después de Pentecostés, bueno, pues vemos que una de las características de los creyentes era la comunión. Esta es una característica que tenemos nosotros, comunión, que podamos defender mutuamente, que podamos dar y recibir, el que podamos ser aliento para otros y ayuda para otros, y también que podamos recibir de otros, de muchas maneras. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice el apóstol Juan, porque amamos a los hermanos. Primera de Juan 3:14. Es una seña de gracia, es una muestra de que alguien ha sido convertido, amamos a los hermanos. Son nuestra familia. Es el niño de la conversión, estos extraños que son cristianos, que creen las cosas que yo he llegado a creer. ¿Extraños? No, cuando eres convertido sientes un lazo, afinidad y pertenencia, y más bien quisieras estar con ellos y no con incrédulos. Si tienes tanto en común con ellos y muchas cosas das por sentado y compartes el mismo entendimiento espiritual y el entendimiento de Cristo y dependencia de Él, las mismas respuestas a tus oraciones, la misma fe, y perteneces el uno al otro. Y hay un fuerte sentimiento de fraterno, de amor fraternal. ¿Has experimentado esto? O tal vez has verdaderamente venido a Cristo y estás en la orillita de la iglesia, estás a punto de caerte fuera, caminas con Cristo pero tanto te falta, porque no estás adjunto, no estás adherido a la comunión en la iglesia, a la iglesia. Veamos la naturaleza de estos lazos. ¿Qué es lo que Pablo habría visto si él hubiese ido a estar con estos creyentes en Roma? Eran bastantes. Había judíos convertidos, gentiles también. Y bueno, ahí en Hechos 2, una vez más, leemos que en el día de Pentecostés, en la vasta multitud de personas que vinieron en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, judíos, leemos que había judíos y había proselitos también de Roma. Entre los 3,000 que fueron convertidos en el día de Pentecostés y los 5,000 que fueron convertidos poco tiempo después y después más después de eso, algunos de esos creyentes iniciales eran judíos y proselitas que habían ido para poder guardar la fiesta de Pentecostés. Así que ellos habían llevado la fe de vuelta a Roma. Tal vez algunos de ellos todavía estaban vivos. Bueno, había un creyente y Pablo bien sabía que estaba allí en Roma, que había sido convertido antes de que él fuera convertido. Tal vez este hombre estaba allí, pero bueno, ¿qué es lo que Pablo encontraría cuando llegase a Roma? Ahí está Roma, él pensaría, creía, esta capital de un gran imperio. Los romanos creían en el poder, en la divinidad del faraón, por así decirlo. Era un rey para ellos, el César. En todos sus logros ellos eran los supremos, triunfantes, la más grande nación por sobre toda otra nación. El supremo imperio romano pensaban que eran tan orgullosos en ese imperio romano. Y después también había ahí cristianos en la iglesia que eran tan diferentes, humillados por el Espíritu de Dios, personas que no creían que eran tan buenas personas, personas que no eran discípulos de obtener poder y fuerza y todas las trampas imperiales de Roma. Eran más bien personas humildes que amaban a Cristo porque Él había sufrido y muerto por ellos, cuyos corazones habían sido cambiados, que se gozaban en Cristo. Personas tan diferentes, personas que se habían arrepentido, personas que tenían un nuevo carácter. Ahí estaban ellos.
Y Roma llamaba a otros bárbaros. Sin embargo, ellos eran bastante bárbaros también. Amaban los deportes más salvajes, hacían cosas salvajes a veces. Y estas personas que habían venido a Cristo habían sido liberadas de todo ello, habían sido más refinados. No en el sentido que tal vez pensaríamos, sino que ya no eran vulgares, ya no eran brutos, ya no eran toscos, más bien eran amables, delicados los unos con los otros, cuidadosos, corteses. Gente que oraban, deseaban que Cristo fuese conocido, aunque significase que fueran quitados de su gremio. Personas que no iban a esas fiestas que los gremios mantenían porque eran cosas politeístas, y entonces muchas veces eran excluidos de su profesión y tenían que hacer trabajos cualquiera el resto de su vida. Sin embargo, eran felices en el Señor, gente que hacía sacrificios, que pagaban un precio por adorar a Cristo, personas que persistían a través de todo tipo de dificultades. Y el apóstol Pablo deseaba ver estos creyentes auténticos y la obra del Espíritu de Dios en sus vidas. Personas que tenían gracia en su corazón, tenían bondad, y entonces él sería tan alentado, tan levantado por estas cosas. Quería ver a estas personas que tenían muy poca intención de buscar lo propio. Más bien ellos estaban todo por Cristo y amaban a Cristo y su amor era real. Estos creyentes que venían del politeísmo, su mente había sido lavada, la superstición había sido quitada por completo de ellos. Personas que habían dejado a un lado la adoración al emperador, personas que habían dejado a un lado los gustos que, como ya mencioné, eran toscos y malos. Él vería su salvación. No fueron salvos por la fuerza. El imperio romano lo hacía todo por la fuerza, usando el poder. No, Cristo salva por amor. Esas personas hubieran sido conmovidas por el amor de Cristo, que un Salvador vino del cielo y murió por mí, hubieran pensado ellos. Personas conmovidas por el Espíritu Santo y el Espíritu les llevó al arrepentimiento. Personas que de forma única eran afectadas en sus vidas por el amor de Dios, a través de la convicción, no por un lavado de cerebro. Todo en este mundo es hecho a través del lavado de cerebro. Tienes que tener algo perforado, taladrado en ti. Sin embargo, cuando vienes a Cristo es tu propia convicción, no porque algo te taladre en la cabeza. El Espíritu más bien obra en tu voluntad, y tu voluntad es inclinada y le necesitas y deseas tener paz con Él y escoges a Cristo. Entonces vienes a Cristo deseando venir a Cristo. El deseo de tu corazón es el que te impulsa, no porque alguien te obligue a venir. Y Pablo vería un maravilloso ejemplo de esas personas que habían sido traídas a Cristo, no a través de su instrumentalidad, sino la de otros, personas que habían recibido iluminación espiritual, cuyo amor había sido aumentado, que amaban a Cristo, que amaban la palabra de Dios. Sus mentes habían sido abiertas, amaban la causa de Cristo, amaban la santidad, odiaban su pecado, buscaban la santidad y amaban el reino de Cristo. No amaban su apariencia, su estatus ante la gente, sus posesiones, no este mundo pasajero. Eso es lo que iba a edificar al apóstol, y le iba a alentar grandemente. Y en cuanto alguien es salvo, tienes tanto en común con ellos. Tienes tanto que no les tienes que explicar a otros creyentes, porque ya crees y entiendes tantas cosas de forma mutua. Incluso así era con Pablo. Con su profundo conocimiento, Pablo que ya era más anciano y también que tenía tanta experiencia, él veía la obra de Dios, el dedo de Dios, la inconfundible obra de Dios, y él sería levantado más allá de todo entendimiento y recibiría fortalecimiento. Estos creyentes que iba a conocer, jóvenes o mayores en ese ambiente hostil, esto es maravilloso y no nos sorprende que diga, anhelo verdaderamente estar con vosotros. Él iba a estas cosas a donde quiera que iba, pero verlo en Roma,
en el mismísimo centro y corazón del Imperio Romano, en el mismísimo lugar del trono del Imperio Romano, de todo ese paganismo y poder y gloria del Imperio Romano. Ahí en medio había cristianos que eran salvos por el poder de Dios. Queridos amigos, tenemos familias por la bendición del Señor. La fe cristiana es una fe que se relaciona. La deidad, la Trinidad se relaciona consigo mismo. Un Dios, pero aún así es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios. Nosotros somos uno con Cristo. Somos uno los unos con los otros. El reino de los cielos, esa morada eterna, hermosa para el pueblo de Dios, será un reino de amor. Y estamos aprendiendo amor incluso aquí en esta tierra. Así que Dios nos hace dependientes los unos de los otros para servir y para extender gracia los unos a los otros cuando somos creyentes. La iglesia de Jesucristo es una familia en la cual nos cuidamos los unos a los otros. Somos formados los unos por los otros. Estamos unidos en testimonio y servicio y ponemos todo nuestro ser y recursos para la obra de Cristo, para que Cristo sea proclamado en todo lugar. Y también para la oración. Oramos juntos. Dice la Escritura que oremos juntos. Oremos como individuos, pero también hay gran poder en la oración que ofrecemos juntos, donde los cristianos se ponen de acuerdo. Entonces hay una audiencia especial y poder especial también para eso. Estamos juntos para la adoración. Dios ama la adoración de su pueblo cuando están juntos. No podemos hacerlo uno por uno, a menos que tengamos que estar en una prisión o que estemos en un lugar remoto donde no hay ninguna otra persona que sea salva. De otra forma nos reunimos tanto como podamos y Dios ama la adoración de su familia. Él ama las oraciones de los individuos y también las oraciones y la alabanza de la iglesia reunida. Estamos reunidos para defender la fe e incluso para la disciplina los unos de los otros también. Pensamos, mi tiempo casi se termina, pero recordamos las metáforas de la iglesia en la Biblia. En el Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo es comparada con un edificio, con un templo, donde cada piedra tiene un papel que jugar. Cada parte de ese edificio está conjuntado con una función. Se compara también al cuerpo humano, la iglesia de Cristo, y cada uno, por así decirlo, es parte del cuerpo. Y crecemos a través de toda parte del cuerpo, participando en el movimiento y en el cambio. La iglesia se compara con un hogar, donde cada miembro del hogar coopera. La iglesia también se compara con una viña y todos los pámpanos. Hay un lugar de reunión, un tronco común, este es Cristo. También a un rebaño, ovejas, todas las hermosas metáforas de la iglesia. Esto nos enseña que estamos juntos y que dependemos los unos de los otros. Así que siempre, queridos amigos, noten cuando el apóstol Pablo dice: anhelo veros, mi deseo es veros. Anhelo extender una bendición para vosotros en este lugar, en aquel lugar, y anhelo recibir de vosotros una bendición. Orad por mí sin cesar. Esta es la comunión de la iglesia. Una interdependencia de los cristianos. Así que vimos el llamado específico de Pablo: plantar iglesias de donde pudiera salir el evangelio. Vimos la necesidad de que haya lazos y la naturaleza de estos lazos. Alabamos a Dios, le damos gracias que nos ha dado la institución de la iglesia. Cuán grande, queridos amigos, son nuestros privilegios.